Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana. Es una alegría poder compartir con ustedes en esta noche una parte del mensaje de esta mañana en la iglesia, titulado Jonás se enoja. Es acerca del capítulo 4 del libro de Jonás. El libro de Jonás hace parte del Antiguo Testamento. Fue un profeta que Dios envió desde la nación de Israel hacia la ciudad de Nínive para que les profetizara, les anunciara que debían creer en el Señor y arrepentirse. Jonás no hace caso, él no quería ir a la ciudad de Nínive, tenía temor a que era una situación peligrosa porque él iba solo a una ciudad de gente que no creía absolutamente nada en Dios, podrían asesinarle, podrían hacerle cantidad de cosas, además que Jonás, como lo veremos ahorita en este capítulo cuarto de su libro del Antiguo Testamento, él sabía que Dios era compasivo y misericordioso y que si él profetizaba algo y después no se cumplía, podría ser juzgado por los israelitas, ya que el Antiguo Testamento enseñaba que si un profeta hablaba algo que no se cumplía, era un profeta que no estaba haciendo, que había hablado de manera presuntuosa y de manera equivocada. Y eso podía llegar, según las leyes del Antiguo Testamento, a significar la muerte por apedreamiento del profeta, así de fuerte era la ley, para evitar las falsas profecías. Por esto Jonás tenía mucho miedo y en vez de irse a Nínive se fue para Tarsis, pero Dios lo trajo de Tarsis y lo llevó a Nínive. Es importante tener algunos datos generales sobre el libro de Jonás. Por ejemplo, Jonás viene del hebreo Yoná, que significa paloma. También es importante saber que este profeta fue del siglo octavo antes de Cristo, más o menos 800 años antes de Cristo. También es bueno saber que Jesucristo en el Nuevo Testamento cita a este profeta y dice que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días, porque Jonás debido a su desobediencia tuvo que ser lanzado al mar, tomó un gran pez, se cree que pudo ser una ballena o un pez de gran tamaño, y estuvo allí en el vientre de este gran pez durante un tiempo, estuvo vivo de manera milagrosa y al tercer día fue expulsado vivo. Igualmente Jesús toma esto como una señal profética de cómo 800 años antes de la existencia, antes de la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra, de Dios hecho hombre para salvar a toda la humanidad y darnos la vida eterna, el perdón de pecados a todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. mm, el Señor cita esto y dice que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez, el Señor estuvo 3 días muerto en la oscuridad, pero al tercer día se levantó por el poder de Dios de los muertos, de entre los muertos, para vencer toda maldad, toda oscuridad, toda injusticia, todo pecado y para brillar con su luz en nuestros corazones, para que la incredulidad pueda ser derrotada, así como toda nuestra maldad e indiferencia y el amor, la luz del Señor pueda nacer en nuestros corazones y podamos caminar hacia la fe en el Señor Jesús, hacia una nueva vida en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesucristo cita a este profeta del Antiguo Testamento. También es bueno tener presente un comentario que hace un estudioso de este libro, el doctor R.T. Kendall, hace un comentario sobre Jonás. Él fue pastor de Westminster Chapel de Londres en el año 89 y hace un comentario muy interesante, muy válido también para este tiempo, un poco duro, sin embargo refleja de alguna manera o de una manera parcial o de alguna
en una parte de lo que sucede también en la iglesia. Dice el doctor Kendall: el libro de Jonás es uno de los más relevantes para el tiempo presente. En primer lugar, guarda analogía con la iglesia moderna. La iglesia es como Jonás, que pagó el billete para viajar en el navío que iba en dirección opuesta a la que Dios requería. La iglesia ha gastado su energía, su tiempo y su dinero en las cosas que no debía. Al presente, la iglesia es como Jonás, que duerme en un lado del navío, y mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes, el mundo tiene miedo. La iglesia está durmiendo, el mundo hace preguntas, la iglesia no tiene respuestas. Entonces vemos que a veces a la iglesia, a los creyentes, nos pasa un poco como Jonás. Nuestra labor, nuestra misión entregada por Dios es que hagamos discípulos de Jesús, de que hablemos de Jesús, de que las personas puedan conocer a Jesucristo por medio nuestro. Nuestro deber como personas que ya tenemos convicción y tenemos fe en nuestros corazones, una vez que hemos sido rescatados del pecado, de la maldad, una vez que hemos sido perdonados, que hemos sido hechos nuevas criaturas, una vez que nosotros tenemos la vida eterna en nuestros corazones, nosotros podemos y tenemos la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino el deber de hacer discípulos del Señor Jesús, de que otras personas puedan recibir el perdón, la salvación, la alegría, la llenura del poder de Dios que nosotros hemos recibido, para que no se pierdan, sino que puedan tener la vida eterna, para que no se pierdan en la oscuridad, sino que puedan creer en Jesús, conocerle, ser sus discípulos, venir a las reuniones de la iglesia y permanecer fieles a Él. Pues no hay nada mejor en esta vida que estar cerca del Señor Jesús. Así que dice allí en la Gran Comisión, que es donde está este deber para todos los creyentes en el Señor. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea. Esto está en Mateo 28 del 16 al 20, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor nos enseñó que debemos hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Debemos hablarle a la gente de Jesús, invitarlos a la iglesia, orar por ellos. Hay mucha gente desesperada, hay mucha gente con problemas, hay mucha gente que necesita un Salvador, y el único que puede salvar es Jesús. Hay personas que están en situaciones económicas difíciles, hay personas que el pecado, la tristeza, la depresión, el enemigo quiere destruir sus vidas para siempre, quiere llevarlas al suicidio, quiere dañarles para siempre, quiere condenarles en esta vida y en el infierno por toda la eternidad. Y la única manera, la única salvación, la única vía, el único camino de salvación es creer de corazón en Jesús, entregarle nuestra vida a Él, entregarle nuestro corazón a Él, dejar que Él llene nuestros corazones, que llene nuestras necesidades, que nos fortalezca con su gracia, con su amor, con su poder, que salve nuestras vidas con su gran amor. Así que es importante tener esto presente. Así que allí en el capítulo 4 de Jonás encontramos lo siguiente. Dice allí: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera. ¿Qué fue lo que le disgustó a Jonás? A Jonás le disgustó que luego de que Dios le hubiera enviado a predicar a Nínive, y él hubiera predicado y profetizado en Nínive y se hubiera ido en esta ciudad, que era una ciudad de gente no creyente, y hubiera dicho, como dice en el capítulo 3, dijo: el mensaje de Jonás fue exactamente: dentro de 40 días Nínive será destruida. Resulta que debido al pecado, la maldad que había en esta ciudad, Dios decidió destruir esta ciudad y envió a su profeta para anunciarles, con la oportunidad de que si esta gente se arrepentía, cambiaba, creía, Dios apartaba la destrucción.
Dios tuvo compasión de Nínive y no destruyó a esta ciudad debido a su pecado, sino que colocó y permitió que el rey y que toda la ciudad se arrepintiera. Luego en el capítulo 3 podemos ver cómo el rey de esta ciudad junto con su corte saca un decreto, y el decreto dice: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, lo podemos ver en Jonás 3 del 7 al 9, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Este rey emite un edicto y ordena que todos busquen a Dios, que cambien y se arrepientan para que no sean destruidos. Así que Jonás estaba triste, enojado, no triste, sino enojado por esto. ¿Y por qué estaba enojado por eso? Porque como él había profetizado destrucción y no fueron destruidos, él tenía temor de llegar a Israel y le inquietaba llegar a su nación y que lo acusaran de predicar a los no judíos, a los gentiles, porque los judíos, algunos de ellos creían que la salvación era exclusiva de ellos, que eran el pueblo exclusivo, y a veces no tenían misericordia con los extranjeros. Esto por un lado. Por otra parte, si él decía que había predicado, que había profetizado destrucción y no había destrucción, también le podrían juzgar. Por eso es que Jonás estaba enojado, lo cual de alguna manera desde el punto de vista humano es, pues se puede entender. Ahora, la palabra hebrea para enojo tiene que ver con algo como cuando el hierro arde al rojo vivo. Así que cuando una persona se enoja, puede llegar a ponerse roja, es como un hierro que se coloca al rojo vivo. Ahora, este enojo no le hizo bien a Jonás en su relación con Dios. Sin embargo, Dios tuvo compasión, Dios tuvo amor con Jonás y lo fue llevando con cariño, con amor. Pero Jonás no debería haberse puesto en esta actitud. Jonás debería haber sido un poco más, debió celebrar lo que Dios había hecho. Es decir, gracias a Dios y a que Jonás fue obediente, una ciudad de 120.000 personas se arrepintió y se volvió de la maldad. Eso era algo, un motivo de celebración, no un motivo de enojarse. Por eso el Señor más adelante sigue diciendo allí en el capítulo 4 de Jonás, dice: ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Jonás se había enfurecido tanto que simplemente se quería morir. El enojo lo llevó a tal punto que ya no quería la vida. Pero Dios, el Señor, con amor, le pregunta a Jonás, le dice: ¿tienes razón para enojarte tanto, Jonás? Como queriéndole hacer ver, queriendo que Jonás reflexione y le diga: bueno, Jonás, piensa, medita, reflexiona. Quizás no tengas razón para enojarte a tal punto. Sigue diciendo allí: le respondió el Señor: Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Nuevamente Jonás se enoja. Ahora está enojado porque la planta que Dios le había regalado y que había crecido y le había dado sombra y le había alegrado mucho, Dios se la quitó. Y esto enojó a Jonás. Pero vamos a mirar qué hay detrás de esto. ¿Cuál es la enseñanza de Dios detrás de esto? Sigue diciendo allí: el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra pereció.
y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Ahí está la lección del Señor. Eh, le dice a Jonás, bueno, tú te pones bravo por una planta que yo fui el que hice que la creciera, tú no tuviste que hacer nada y que finalmente murió. Ahora, si tú te compadeces por una planta, yo no me podría compadecer de una ciudad de 120.000 personas. El punto de Dios era hacer reflexionar al profeta sobre el amor y la misericordia. El punto de Dios era que el profeta entendiera las cosas como Dios las entiende. El punto de Dios era que Jonás pudiera comprender el corazón de Dios, pudiera conocer a su Dios, no solamente en su entendimiento, porque él claramente sabía que Dios es compasivo y bondadoso, sino colocarse de acuerdo con ese corazón compasivo y bondadoso. Aunque Jonás sabía que Dios era compasivo y bondadoso, él en su interior eso no le importaba, estaba lleno de egoísmo, simplemente estaba pensando en su propio beneficio. Él debía tener un pensamiento como el de Dios y debía haberse alegrado y haber dicho, bueno, finalmente en medio de todo, Señor, 120.000 personas ya no están en la maldad, ya no están condenadas, ahora creen en ti, ahora tienen esperanza, ahora empiezan a conocer el camino del bien. Así que esto nos enseña a todos que nosotros debemos buscar ver las cosas desde la perspectiva de Dios. A veces nos enojamos, a veces nos entristecemos, nos ponemos tristes, a veces no vemos las cosas como quisiéramos, pero debemos aprender a ver las cosas como Dios las ve. Dios nos quiere enseñar algo detrás de cada cosa. Dios nos ama profundamente y Él quiere enseñarnos en cada aspecto de la vida. Así que no dejemos que el enojo nos lleve a entristecernos al punto de querernos morir como Jonás, sino cuando estemos así entreguémosle eso a Dios y pidámosle sabiduría para entender las cosas. Por otra parte también entendamos el corazón de Dios. Él desea que la gente le conozca, que sean salvos, que se vuelvan de la maldad, y ese también debe ser nuestro corazón, estar dispuestos para hablar a otros del amor y la salvación que tenemos en Jesús. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor. Te pedimos, Padre de bondad, que tú, Señor, nos llenes con tu alegría. Perdona todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. Hoy recibimos tu perdón y también te pedimos que nos ayudes a tener un corazón lleno de tu bondad, de tu amor. Te pedimos que nos ayudes a ser discípulos tuyos, a hablarles de ti, a invitarlos a la iglesia para que puedan conocerte y se puedan salvar. Bendícenos, protégenos y ayúdanos a disfrutar tus bendiciones y tu salvación en todo tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, están invitados a las reuniones de la Iglesia Santo Amor Comunidad Cristiana todos los miércoles 7 a 8 y media, los sábados 7 a 9 de la noche. Noches de fuego, los domingos 10 a 12 y los domingos 4 a 6 de la tarde. Siempre será una alegría para mí que puedan venir a la iglesia, poderles saludar, poder compartir un rato con Dios como hermanos. Siempre serán bienvenidos. Que también los invito a que todos los que quieran puedan aportar para que esta iglesia pueda crecer con abundancia, para que podamos dar. La Biblia dice y enseña que es mejor dar que recibir y que cuando sembramos recibimos una cosecha. Así que en la parte de abajo encuentran todos los datos para los que deseen hacer sus aportes a la iglesia para que podamos seguir haciendo la tarea de enseñar la palabra de Dios, de hacer discípulos del Señor Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo, protegiendo y guardando en cada área de sus vidas, familias y amigos en el buen nombre del Señor Jesucristo. Que estén muy bien.